la formación del poder político de 1972. Hay 4 elementos en los cuales se concentra Arnaldo Córdoba. Uno es en la discusión que algunos autores llaman como el mito fundacional del México moderno, que es la revolución, ¿no? Y me refiero a la revolución de 1910, que culmina en 1917 con la promulgación de la Constitución. Y pues bueno, la discusión que entabla Arnaldo Córdoba es que si fue una revolución o fue una reforma. Y como ustedes imaginarán, la revolución es un cambio de estructura económico y de clases total, ¿sale? Arnaldo Córdoba, por supuesto, sugiere que la revolución de 1910 más bien fue una reforma, ¿sí? Es decir, un cambio, sí, de rostros, sí, de dirigentes, no todos, ¿no? No todos, porque gran parte de lo que hereda Madero, que es el primero que comienza a reorganizar la política en el país después de Díaz, pues no puede cortar de golpe o totalmente la tradición porfiriana, ¿no? De 33 años de vida, ¿no? Política. Entonces, básicamente lo que nos dice Arnaldo Córdoba es que el país en ese momento tuvo una reforma social, es decir, sí se cambiaron las reglas del juego, sí se aceptó que no iba a haber reelección. Lamentablemente hubo muchas pérdidas de vida ante ese conflicto, pero no fue una revolución que cambió el orden económico político, no lo fue. De hecho lo mantuvo. Esa es la crítica que hace Arnaldo Córdoba. Mantuvo esta idea de cierta economía o cierto grupo controlando la política del país. Por supuesto, esta es la principal crítica que le puede hacer al mal llamado, ¿no? Partido Revolucionario Institucional. Dicha revolución no fue tal. Fue una reforma, un cambio de rostro, un ligero o un mediano, vamos a decir, permitir que otras fuerzas políticas accedieran, pero no fue una revolución total, ¿no? En el país. Ese es el primer punto. El segundo punto, el populismo tiene básicamente elementos de institucionalización de la revolución, cosa muy contradictoria, y una lucha contrarrevolucionaria. En otras palabras, para Arnaldo Córdoba el populismo fue la manera en que los gobiernos mexicanos después de la revolución comenzaron a limitar el exceso de revolución a través de la institucionalización o, vamos a decirle, la atenuación del conflicto político-económico por medio de 2 herramientas. Una fue el clientelismo, es decir, la compra de votos y de personas a través de los sindicatos, a través de partidos políticos, ad hoc, entre otros, y a través del autoritarismo, es decir, a través de acciones violentas y muchas veces totalmente fuera de la ley de los decisores del poder, ¿no? Dirigentes del partido, presidentes municipales, gobernadores y obviamente el presidente. Eso es a lo que él llama populismo, ¿no? Como vemos, tiene un sentido más o menos negativo y que muestra cómo es que en el país el dominio de un solo partido se hizo a través al menos de estos elementos, ¿no? Contrarrevolución, institucionalización, clientelismo y autoritarismo. Ahora bien, viene otro proceso muy similar, que es el de el colaboracionismo de clases y populismo, que básicamente es la consolidación
de las grandes corporaciones sindicales y del partido que consolidaron el orden. Es decir, para Arnaldo Córdoba no fue posible una organización de una nueva política en el país sin la participación de clases medianas o clases medias, muy entrecomillado, y las corporaciones. Esto tiene su máximo ejemplo en el cardenismo, ¿no? Cárdenas, según Arnaldo Córdoba, logró consolidar los intereses campesinos e indígenas, ¿no? A través de sindicatos y a través de lo que por un lado podemos decir fue la distribución de las tierras a quien la trabajaba, ¿no? Objetivo de Zapata en un momento, pero visto como un clientelismo, es decir, como una compra de lealtad política a través de dádivas aparentemente legales y constitucionales, como es la distribución de tierras a los campesinos, y con ello garantizar la estabilidad de un partido y del país. Entonces, para Arnaldo Córdoba esto consolidó, digamos, que en el país, en México, pues no hubiera mayores revueltas y críticas, porque todos estaban incluidos a través del trabajo del sindicato o bien del partido institucional. Eso es lo que quería decir. Estos dos elementos, tanto el populismo como el colaboracionismo a través de sindicatos y de partidos, derivó, de acuerdo con Arnaldo Córdoba, en algo que él llama presidencialismo, que tiene una cualidad muy peculiar según su propuesta, que es la de no ser una dictadura, pero tampoco ser una democracia. ¿Sí? Es decir, el caso mexicano no podemos decir que es una dictadura porque no se queda efectivamente una sola persona al frente del gobierno. Por el contrario, van cambiando constantemente de rostro. Pero tampoco es una democracia porque no permite la manifestación concreta de otras fuerzas políticas. El presidencialismo es constitucional, es decir, la misma constitución permite cualidades extraconstitucionales de los presidentes. Remover a personajes o jueces de la Suprema Corte, quitar a gobernadores por el hecho de no coincidir a sus intereses, entre otros, ¿no? El presidencialismo es constitucional, es decir, está protegido, ¿no?, por la Constitución, que todo mundo respeta. Asimismo, pues la oposición estaba prohibida, no había ningún tipo de partido político ajeno, y esto deriva en algo que Arnaldo Córdoba estudia, que es la carencia o la diferencia total de nosotros con lo que llamamos Occidente. Recuerden que Occidente también tiene es un término muy difícil de asir, de entender. Lo occidental se supone, para nosotros, es el tipo de gobierno al estilo estadounidense, es decir, donde hay democracia, elección libre y directa, entre otras. Particularmente en México, en una época se desarrolló una realidad muy peculiar que recaía o tenía cualidades de elegir a los líderes a través de ciertas tradiciones, de ciertos intereses, de ciertas amistades, ¿no? Entonces no es una elección o no está fundada en una democracia racional, esencialmente fundada en la ley, ¿no?, como diría Weber. No, sino más bien es un juego de redes, de amigos, de conocidos que deciden quién continúa y quién no continúa. Más adelante dice Arnaldo Córdoba que comienza un desarrollo de la corporativización, o bien una construcción
de organizaciones político-económicas fundadas en corporaciones como el sindicato, como la central de trabajadores, como la unión de empresarios, entre otras, ¿no? Es decir, en el caso mexicano es muy común a la fecha todavía de que las decisiones políticas o de que el acceso a ciertos lugares de elección popular tenga que ver con la pertenencia a un grupo, a una corporación. Cosa nada nueva, aquí Hernando Córdoba omite, ¿no? Pero bueno, revisando el Sun Tzu, el arte de la guerra de 700 años antes de Cristo más o menos, Sun Tzu ya decía que la única manera de subsistir de los individuos es a través de la adscripción a una fuerza particular. No dudo que la tradición azteca, como decimos prehispánica, tuviera un sentido similar, ¿no? Es decir, que los guerreros pertenecieran a una cierta fuerza política, bueno, basada en lo que hoy llamamos teocracia. De ahí derivara su poder o su acceso a los reinados o no, o su pelea, ¿no? Más bien de un reino contra otro. No es nada nuevo esta idea de la corporativización, porque los seres humanos tienden a decidir y a unirse a fuerzas políticas en ese sentido. Central de trabajadores, central de empresarios, organizaciones religiosas. Lo más reciente, ¿no?, que ustedes imaginarán, son las ONGs, ¿no?, muy cuestionadas porque regularmente representan intereses estadounidenses, ¿no?, y de invasiones y demás, ¿no? Entonces, esta idea de corporativización, pues en México tiene una gran cantidad de manifestaciones, ¿no? Eso es lo que dice en términos generales Arnaldo Córdoba. La formación del poder político no surge de una revolución total, por el contrario, solo hay una reforma social después de el porfiriato. Después hay una combinación muy peculiar entre el populismo, la contrarrevolución, el clientelismo y el autoritarismo, que deriva en un proceso de corporativización y en un proceso de presidencialismo en el país. Arnaldo pues asume que es un proceso de organizaciones políticas las que definen el poder político en el país. A Arnaldo Córdoba le parece más consecuente explicar el poder político única y estrictamente a través de corporaciones, sindicato, centrales de empresarios, entre otros. Para Arnaldo Córdoba es más determinante la corporativización que la manifestación de otras fuerzas.